Soy el pastor José Vallejo, siempre es una bendición compartirles la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos en el capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe y diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: levántate, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que nos ayudes a poder aplicarla a nuestra propia vida. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Este relato de la Biblia es sumamente interesante porque nos muestra la disposición de un hombre para querer compartir de la palabra y la disposición de otro hombre para querer aprender. Dice la palabra del Señor en el verso número 26: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe sabía bien ese lugar. Él era uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Había ido de la zona sur hacia la zona norte de Samaria, pero ahora el ángel le dice que vaya más hacia el sur, a la zona del desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. No hay absolutamente nada. Él estaba allá en Samaria. Él estaba predicando de la palabra. Había un gran avivamiento, la gente se estaba convirtiendo, la gente se estaba bautizando, y de pronto el ángel le dice: levántate. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Dice la palabra del Señor en el verso 27, entonces él se levantó y fue. ¿Cuánto necesitamos nosotros de personas que estén dispuestas para obedecer a Dios? Necesitamos estar dispuestos para escuchar la voz de Dios y para obedecer a lo que Dios nos dice. Lo que nosotros encontramos es que él llega a esa parte del desierto y dice: sucedió con el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un hombre importante. Después de todo, era el tesorero de la misma reina. Quizás hasta la misma reina le había enviado a él para llevar una ofrenda hasta Jerusalén. Él había hecho todo un viaje desde Etiopía, desde África, para llegar hasta Jerusalén para presentar su ofrenda a Dios. De lo que nosotros encontramos de la palabra del Señor, él tenía una porción de las Escrituras. Ahora, necesitamos entender de que en ese tiempo la Biblia no era de hojas y de un libro como tenemos nosotros, sino más bien era
todo un rollo que necesitaba ser copiado a mano. Y era, por supuesto, muy costoso. Y la gente no podía tener todas las porciones de la Biblia, todos los libros de la Biblia. Pero este hombre había invertido de su dinero para comprar una porción de la palabra de Dios. Seguramente que estando él allí en Jerusalén, fue al templo, escuchó el libro de Isaías, le llamó la atención la interpretación que daba la gente y él se lo compra y decide comenzar a leer. Dentro de las traducciones que se usaban en ese tiempo estaba la traducción de la Septuaginta, la traducción del hebreo hacia el idioma griego. Este hombre seguramente hablaba el griego, ya que era el idioma común de ese tiempo, y ahí está él regresando, y dice la palabra de Dios en el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este hombre estaba leyendo en griego. Este hombre definitivamente sabía lo que estaba leyendo. Pero Felipe le estaba diciendo, ¿comprendes? ¿Comprendes? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice la palabra del Señor, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuánto necesitamos estar dispuestos para querer aprender de la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios que el pasaje de la Escritura que leía era del profeta Isaías, y nosotros tenemos en la palabra de Dios justamente Isaías 53. Dice así el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando? Y es por eso que este hombre le pregunta ahí a Felipe, ¿de quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? Y la palabra de Dios dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es Jesús quien fue a la cruz para morir por nosotros. Es Él quien pagó el precio, el castigo de nuestra paz. Nosotros éramos enemigos con Dios por causa de nuestro pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente a través de Él hay verdadero perdón. Y dice la palabra del Señor, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y nosotros encontramos el único requisito para poder bautizarse. ¿Cuál es el único requisito para bautizarse? Creer en el Señor. Qué interesante que Felipe le había anunciado el evangelio y le había hablado también del bautismo. Y ese hombre entiende, yo quiero bautizarme. Tenemos a un hombre que ha escuchado la palabra de Dios, pero que está dispuesto para obedecer. ¿Está usted dispuesto para obedecer? ¿Está usted dispuesta para hacer lo que Dios dice? Este hombre dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La salvación solo se encuentra en Jesucristo. No fue Pedro a la cruz, no fue Pablo a la cruz, María no derramó su sangre por nosotros, es Jesús
el Salvador del mundo. Solo en Él tenemos verdadero perdón. ¿Le ha pedido usted perdón? ¿Por qué no le pide perdón a Dios en este mismo momento? Dile, Señor, yo me doy cuenta que soy un pecador. Sé que merezco el castigo eterno, pero en este momento yo te pido perdón de todo corazón. Yo creo que Jesús es Dios, quien puede perdonarme. Perdóname, Señor. Ore al Señor. El Señor está dispuesto para escucharle. Que Dios le bendiga.